Hola, soy Fama60. No voy a deciros mi nombre, por obvias razones. Solo os puedo decir que tengo 65 años y 33 años de bautizada en la organización. Somos 6 hermanos y todos estamos bautizados, ya que mi madre era testigo de Jehová, precursora regular, y nos crió con la doctrina de los testigos de Jehová. Soy madre de 3 chavales, 2 bautizados y la única chavala que tuve no se ha bautizado. Es la segunda y tiene 2 críos. La historia que os voy a compartir es muy triste, por eso os pido de antemano que no juzguéis duramente. En el año 2011, mi hija y mi nietecita de 6 años, visitaron a una hermana de la congre, y esta vivía con un hijo de 23 años en ese entonces. Mientras mi hija conversaba con la hermana, se confió y se descuidó. Mi nieta estaba jugando con una nieta de la hermana. No tengo idea en qué momento se presentó la oportunidad, y el hijo de la hermana, quien era siervo ministerial y casado, sin hijos, aprovechó a la hijita de mi hija. Amenazó a la niña, culpándole y amedrantándole con que sus padres le iban a pegar si ella decía algo y que él les iba a hacer mucho daño a ellos. La niña supo disimular la situación, y nosotras ni por enteradas. Con el pasar del tiempo, yo notaba en la niña ojeras profundas y mirada gacha, con una tristeza profunda, que borraba la inocente sonrisa de su linda cara. Le pregunté a mi hija si ella notaba algo extraño en la actitud de la niña, y ella me ha contado que la chavalita se meaba la cama. Mi hija hizo muchos intentos para sacar de la niña lo que traía dentro de su corazón, pero fueron intentos fallidos. En 2016, yo estaba conduciéndoles el estudio bíblico de Aprendamos del Gran Maestro a 3 nietos, y ahí estaba mi nieta, que ya tenía unos 10 años. En la parte donde se enseña cómo una niña debe decir no a un abusador, la nietecita, muy espontáneamente, dice delante de todos, que ella había pasado por esa horrible experiencia. Muy discretamente despedí a los chicos y me quedé con ella a solas y empezó su relato, de cómo ese testigo de Jehová, mi hermano espiritual. Inmediatamente expuse el caso ante los ancianos. Me hicieron relatar todo lo sucedido con lujos de detalles. Después, ellos se reunieron con el siervo ministerial implicado. Este al principio lo negó todo y recargó la culpa en la niña y su madre. Hubo una tercera audiencia, y los ancianos pidieron un careo con la niña y su agresor, pero no lo permití, porque ella no era publicadora, ni mi hija era testigo. Ni tampoco permití que el sujeto nos culpara, ni mucho menos a la niña. Fue un momento horrible, de mucha tensión y rabia. Yo le exigí a ese señor que aceptara su hecho, su culpa, hasta que el siervo ministerial no aguantó más, y lo aceptó. Lloró, se arrodilló, y pidió perdón. En esa reunión, nos enteramos que él había sido víctima y que su victimario había sido una hermana, precursora, que se reunía con nosotros en la congregación y ya era una mujer de unos 67 a 70 años. No cabíamos del asombro. Pero lo que más nos impactó fue la petición de los ancianos y el resultado de la reunión. En medio del dolor y la rabia sentida, los ancianos me dijeron que como familia estábamos en nuestro derecho de denunciar ante las autoridades, y que ellos lamentaban todo, pero que pensáramos bien en la reputación del nombre de Jehová y de su organización, porque eso era lo más importante. Porque Él no tenía la culpa de las acciones de nosotros los humanos imperfectos, que era nuestro deber prioritario mantenerlo limpio ante los ojos del mundo. En ese momento sentí que me amarraban de manos, pues pusieron en una balanza mi lealtad a Jehová y la justicia que le debía a mi nieta. Al siervo ministerial solo le quitaron los cargos y lo censuraron privadamente. Pero, ¿qué creen, hermanos? ¿Qué hice? Enterré el dolor y callé. Decidí no informar a mi hija lo que la nieta había confesado, ni el lío que se había formado. Me tocó aguantarme de no denunciar, me tocó soportar al hermano en las reuniones, estrecharle mi mano, porque tenía que perdonarlo, ya que él pidió perdón y por encima de todo estaba el nombre de Jehová y la reputación de la congregación y la organización. Parecía que la niña también había olvidado su penosa experiencia, todo parecía transcurrir en calma. Hasta que a principios de 2021, la niña a sus 17 años, decide contarle a sus padres todo lo que ese testigo de Jehová le hizo. Sus padres denunciaron ante las autoridades, pero el siervo ministerial ya se había mudado a otro municipio. Ayudé a mi hija a encontrar a ese miserable, e ir a por él. Y a que me llevo la sorpresa, es anciano de congregación en ese pueblito. Por Dios, no sabemos cuántos niños fueron sus víctimas. Actualmente, está en proceso judicial legal. Pero ¿por qué callé y dejé pasarme prácticamente por cómplice de ese mal nacido? ¿Por qué lo hice? Por cobardía, por adoctrinada, por formar parte del grupo de personas que en esta organización no nos dejan pensar,
no nos dejan actuar, por el alto control que ejerce esta secta en nosotros, los débiles. El miedo y las culpas que nos inyectan en las reuniones es muy fuerte. El hecho de que siempre nos están martillando en la cabeza que nuestra lealtad no es a la familia, sino que debemos amar más a Jehová que a nuestra familia. No quiero disculparme, ni evadir mi culpa de cómplice del abuso del que fue víctima mi propia nieta. La culpa me martirizaba, pero logré mantener dormida mi conciencia. Pero, ¿cómo desperté? Un día una vecina me mostró en su celular un vídeo donde se denunciaban casos de cal en la organización y que ella tenía los links de las páginas web donde se denuncian esos casos, y yo toda descerebrada le dije que eso era información apóstata. Pero, aguántate, venga, ¿qué estáis pensando? Me pellizqué a mí misma. Vamos, si en mi propia familia hay una víctima de que los ancianos me lo han pedido, no digáis nada. Venga, dejéis así, por causa de Jehová y su organización. Todo lo que hace esa secta en los sentidos de uno, se los embrutece. Ahí fue donde decidí investigar en YouTube. Me enteré de los casos de abuso infantil que se denunciaron en Australia. Y como el cuerpo gobernante aceptó que ellos tienen esa problemática de hace muchos años. Now, do you recognize, Mr. Jackson, and in asking this question, let me make it clear, I'm not suggesting it's peculiar to the Jehovah's Witness organization. There are many, many organizations in this position. But do you accept that the Jehovah's Witness organization has a problem with child abuse amongst its members? I accept that child abuse is a problem right throughout the community, and it's something that we've had to deal with as well. A través de los años, mucho se ha hablado sobre el fracaso por parte de otras iglesias, principalmente la Iglesia Católica Romana, para proteger a los pequeños tanto de feligreses como miembros del clero que aprovechan sus entrañas para buscar y devorar víctimas inocentes. Los testigos de Jehová, de hecho, han señalado la incapacidad de la Iglesia Católica para proteger a los menores como una clara evidencia de que dichas religiones pertenecen a Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Pero, cuando en el corazón de su propia organización, que consideran la única verdadera, estallan escándalos de pedofilia, que demuestran el pésimo manejo que han dado a este mismo asunto y la forma en que han buscado encubrir dicha problemática, dejan a la gente ante dos opciones: aceptarlo y darse cuenta de que su organización religiosa también es parte de un sistema podrido o corrupto, o negarlo, aunque tal ejercicio conlleve literalmente cubrirse los oídos para no aceptarlo. Sé que el cuerpo gobernante ha tratado sobre esos temas y ha manifestado su rechazo hacia esos actos. El cuerpo gobernante también me ha pedido que hable de otro asunto que, como padre de 2 hijos, me preocupa muchísimo. El tema es el abuso de menores y el daño que causa a las víctimas. Nuestra organización considera que el abuso de menores, sea físico, sexual o emocional, es algo horrible. Seguramente saben que la postura bíblica de los testigos de Jehová contra toda forma de inmoralidad es más firme que la de la mayoría. Sin embargo, consideramos que aprovecharse de menores inocentes es algo absolutamente repugnante. Como confesión religiosa, hemos dejado clara nuestra postura contra esta conducta. Deseamos sinceramente proteger a los niños de todo tipo de abusos. La norma de nuestra organización es que nunca se debe desanimar a alguien que afirma haber sido víctima de abusos, ni a sus padres, de denunciar lo ocurrido a las autoridades competentes. La razón es que ahora los gobiernos están más preocupados por este problema y desean tomar medidas para solucionarlo. Ya existen leyes que obligan a médicos y otros profesionales a denunciar ante las autoridades los casos de abusos que detecten. Antes de eso, muchas organizaciones gubernamentales, educativas y religiosas parecían ignorar la gravedad y complejidad de la situación. Otros sí conocían el problema, pero lo ocultaban. Otros sí conocían el problema, pero lo ocultaban. Otros sí conocían el problema, pero lo ocultaban.
Otros sí conocían el problema, pero lo ocultaban. En algunos casos reciben autorización de la sucursal para advertir a los padres de un abusador que se considere un predador. Esto es una mejora, pero no lo suficiente. Lo afirmo, por el caso de abuso que hubo en mi familia. El problema con las directrices de la organización es que no se anima a las víctimas a reportar los abusos a las autoridades. Además, las instrucciones del cuerpo gobernante a los ancianos que no den información a la policía sobre los abusadores en la congregación, sino enviar el caso en sobre azul a la sucursal. Aun si tuvieran una orden de cateo, se les dice a los ancianos que reclamen el derecho de clérigos a tener confidencialidad. Aunque la organización afirma no tener clérigo, aún así usan esa base legal para proteger a los abusadores. Solo si la ley es obligatoria, se llama a la policía. En 2017, en Pensilvania, la organización perdió un caso con Stephanie Fessler, quien fue abusada y los ancianos lo sabían junto con el departamento legal y no llamaron a la policía como la ley lo exigía en ese estado. La organización quedó expuesta como mentirosa en ese caso, y prefirió pagar la demanda para evitar más mala publicidad. La pregunta es, ¿por qué la Organización de Jehová prefiere pagar los casos de abusos a menores que dar la autorización a los ancianos para denunciar? Yo sé la respuesta, pero se lo haré conocer a Fama TJ en otro vídeo. Pero a ti, testigo de Jehová, te animo a que busques todos los links que están debajo en este vídeo, para que compruebes la información que yo, Fama TJ 60, te estoy dando. Investiga por internet testigos de Jehová y abuso sexual infantil, que eso no tiene nada que ver con apostasía. Suscríbete, deja tu comentario y regálanos un me gusta. Comparte el vídeo a cuantos más puedas, para ayudar a despertarlos. Nos vemos en la próxima, con otra emocionante experiencia.